Ok, muy buenos días para todos. Hoy es martes 1 de diciembre del 2020. Un año, como todos sabemos, bien complejo, bien complicado en el mundo entero. Y tenemos que darle gracias a Dios, pues porque estamos sanos, porque estamos vivos y porque estamos aquí. Hoy, después de estar bastante ocupado, tengo el tiempo para hacer esta grabación para la Universidad de los Andes. Soy egresado en el 2002. He tenido la oportunidad de hacer diferentes estudios, pero eso no importa. Después de haberme graduado, lo importante es servir a la universidad. Tengo que agradecer a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero Fernando Rincón por la invitación. Cuando se trata de la ULA y cuando se trata de Fernando, pues no había mucho que dudar al él invitarme, puesto que Fernando siempre, no es ahora, es un amigo de siempre, es un eh, compañero que siempre ha respetado mi trabajo y con quien he compartido puntos de vista muy similares desde que estábamos en la universidad. Él fue preparador, yo fui preparador de fisiología y siempre pues tuvimos eh, una visión muy similar respecto del respeto a los demás y de cómo hacer las cosas. Lo de Fernando conmigo no es nuevo, no es una nueva admiración mutua, sino que viene de la universidad, de modo que mi hermano, vaya un agradecimiento a ti, a la invitación. La universidad también representa mucho para mí. Mi primo Robert Ramírez es docente de la universidad, también le extiendo un saludo. Y mis primos Sebas y Pierina pues fueron o están estudiando en la universidad aún. De modo que le debo mucho a la Universidad de los Andes y esta conferencia es para ellos. Esto es a lo que yo invito a servir a otros, a ayudar a otros, olvidarnos un poquito del ego, de la vanidad que tanto nos azota hoy día en este tema de las redes sociales para saber quién es más famoso y quién compite por más likes y seguidores, y pensemos un poquito más en los pacientes, que es a lo que nos debemos. En esta conferencia yo les voy a hablar mucho de arquitectura. De hecho, he acuñado un término con el cual estoy trabajando con mis mentores, y es la bioarquitectura del defecto, y es de lo que vamos a hablar. Yo soy un fanático del arte, de la ciencia, de la pintura, de la escultura, de todas las expresiones artísticas, obviamente, de la música, y soy archifanático de Leonardo da Vinci, a mi modo de ver, el segundo personaje más importante en la historia de la humanidad. El anterior era el Parlamento húngaro, y este que tenemos aquí, o esta que tenemos aquí, es la impresionante, la maravillosa Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Decirles que me impactó la Sagrada Familia es quedarme muy corto. Decirles que me produjo un profundo impacto es aminorarlo, porque de verdad que me ha dejado sin palabras la genialidad de Gaudí, el diseño, la concepción y lo que dejó a futuro para ser construido, y que ha tomado tanto tiempo para terminar su idea. Es sencillamente imperdible en la vida, es maravilloso, y es algo que uno de alguna u otra forma debiera intentar de ver alguna vez, y que me amplió la visión respecto de lo que les voy a hablar hoy. No voy a ahondar mucho en literatura científica porque no tengo mucho tiempo, pero este es uno de los artículos por uno de mis mentores, los doctores Otto y Mark Suri Úrsula, respectivamente, que me llamaron la atención respecto del análisis de las condiciones que van desde un paciente, las condiciones relacionadas al paciente como su salud sistémica, su genética, su edad y su consumo de cigarrillo, y lo que podemos o no podemos hacer por ello. Por ejemplo, no le puedo decir al paciente que la semana que viene venga más joven que esta semana que lo voy a operar, en absoluto. Las condiciones relacionadas al sitio, que son tremendamente importantes, las características respecto del thickness, del grosor, del espesor del tejido, la anatomía del defecto, dónde se encuentra, dónde está, los niveles de anclaje, la profundidad del vestíbulo, que son factores que nosotros debemos considerar y que podemos modificar un poco más que los anteriores, pero esto es lo que a nosotros nos atañe, esto es lo que a nosotros nos respecta, los factores relacionados a la técnica.
Para nosotros manejar bien las técnicas garantizando riego sanguíneo y la estabilidad de la herida, tenemos que saber al enemigo ante el cual nos enfrentamos. Si yo no sé qué enemigo, entre comillas, defecto tengo enfrente, no sé a quién debo enfrentarme y en consecuencia voy a tomar decisiones erróneas. Lo siguiente es el análisis de la literatura de peso, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, las técnicas que tienen más pruebas en el tiempo. Este es un network metaanálisis hecho por mi amigo Lorenzo Tavelli de la Universidad de Michigan, con quien ahora he tenido la suerte, la oportunidad de publicar un artículo de la sutura en B invertida que nosotros hemos diseñado y nos muestra la relación, la importancia de la relación entre el colgajo, el injerto de tejido conectivo y los factores que pueden coadyuvar, que pueden potenciar y magnificar ese efecto en un metaanálisis a modo de red que le da aún más potencia porque elimina menos factores. Lo siguiente es la relevancia clínica de las dimensiones del defecto desde el punto de vista óseo y los principios para alcanzar regeneraciones o reconstrucciones predecibles, bien sea desde el punto de vista óseo o desde el punto de vista de tejido blando. Tomando en consideración, por ejemplo, uno de los más importantes del mundo, los principios PASS, creados por el doctor Hong-Lai Wan de la Universidad de Michigan, con quien les repito, he tenido la oportunidad de publicar este año. Ahora estamos considerando incluso dos principios más, las dobles T's, es decir, tissue, tejido y tiempo, time. Entonces, en lo que analizamos a futuro van a convertirse en los past principles, ¿sí? Para garantizar regeneraciones predecibles, entre otros, pasividad, angiogénesis, seguridad, estabilidad de la zona y para garantizar la mejor cicatrización posible en el tiempo adecuado. Ahora bien, todo, absolutamente todo lo que nosotros estamos logrando, mostrando, publicando en redes sociales depende de la biología. Aquí no hay trucos de magia, aquí no hay fórmulas procedentes de Hogwarts o de la varita de Harry Potter o de la mente de Rowling, la creadora de Potter. Aquí dependemos de la biología. Aquí no existen artilugios ni artificios. Aquí nosotros tenemos que direccionar y saber perfectamente bien lo que ocurre desde que hacemos la incisión para cirugía plástica, para cirugía regenerativa y el camino que necesitamos que tomen las células desde su origen mesenquimal, ectodermo, mesodermo y endodermo para transformarse en lo que nosotros queremos y lo que ocurre, la plétora de acciones y de señalizaciones que ocurren dentro de una membrana y de acuerdo al tipo de membrana, hablando de regeneración. Nosotros sabemos entonces que tenemos células mesenquimales que van a producir una proliferación diferente, y que de acuerdo a esa proliferación y a esa diferenciación vamos a obtener un resultado final en virtud de lo que nosotros deseamos y queremos. Debemos entender que nosotros tenemos un linaje osteoide que está constituido por osteomax. Osteomax es algo que venimos, o se viene investigando últimamente en biología molecular y son las diferentes tipos, los diferentes linajes de macrófagos. Del mismo modo el colágeno, que tiene una hélice de triple estructura y va del 1 al 4 y que tienen diferentes formas de arreglarse y degradarse. Bien, hoy por hoy nosotros sabemos que contamos con dos tipos principales de macrófagos u osteomax, el macrófago tipo 1 y el macrófago tipo 2, con el cual yo no quiero ahondar porque quiero presentarles algunos casos clínicos importantes. Y en virtud de ese macrófago y y de la diferenciación de ese macrófago, nosotros sabemos qué resultado vamos a obtener. Resultado definitivo en términos de hueso o en términos de tejido. Entonces, nosotros debemos entender que los macrófagos controlan reacciones de cuerpo extraño y están direccionados en una bipolaridad, en una bidirección respecto de la respuesta inflamatoria o no inflamatoria. Tenemos MAC1 y MAC2, dos tipos de macrófagos en un fenotipo bien diferenciado. El MAC1 principalmente está direccionado, está dirigido o es afín al lipopolisacárido de la pared bacteriana.
generando una respuesta principalmente inflamatoria, ¿sí? Es una respuesta, entre comillas, inflamatoria inclinada a la destrucción del tejido, a la no formación de tejido, y tenemos macrófagos, tipo 2, que están constituidos por la liberación de interleuquina 1, interleuquina 10 e interleuquina 13, además del vascular endothelial growth factor, el cual es un quimioatrayente que hace que el macrófago en esa zona sea aún más creador que destructor, generando un ecosistema, generando un environment, un ambiente, una zona mucho más amigable para que se forme hueso. Del mismo modo, tenemos dos tipos de vascularidad para un defecto. Tenemos vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis es aquella que se origina a partir de las células o de los vasos sanguíneos que tenemos presentes en la zona. La angiogénesis es a través de la formación de nuevos vasos sanguíneos en virtud de lo existente en la zona, pero a modo de reparación. En otras palabras, cicatrización por primera intención vasculogénesis, cicatrización por segunda intención angiogénesis. Y a la que nosotros debemos apuntar siempre es a la vasculogénesis, evitando hacer daños mayores en el tejido para que el tejido cicatrice de la mejor manera posible y de la forma más predecible posible. Tener tan poco tiempo para hablar hace que las palabras, tratando de buscarlas en la mente, se te enreden. Tenemos un defecto. El defecto que se enfrenta a nosotros es, entre comillas, nuestro enemigo, nuestro rival, a quien debemos vencer, a quien debemos mejorar, y tenemos que analizarlo externamente e internamente. El fenotipo al cual nos enfrentamos, el tipo de defecto, las características, la zona del defecto, el impacto alimenticio en la zona, el impacto de la acción muscular en la zona y cómo puede todo ello, todo este ejército de factores actuar en contra de las herramientas que yo voy a proponerle. Una vez dentro, debo analizar tridimensionalmente, es lo que yo llamo bioarquitectura, las características del tipo de defecto. Características del hueso, estabilidad del hueso, picos o crestas óseas, el tipo de defecto vertical o horizontal y las coordenadas que va a darme a mí ese defecto para yo tratar de resolverlo en virtud de lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, este es un defecto vertical del sector anterior en una zona extremadamente complicada, es un defecto tipo 4 de acuerdo al profesor Urban, en el cual yo quiero proyectar dos implantes, que son estos dos pilares que estamos viendo acá, este y este pilar, y entonces yo debo pensar en virtud de esos dos pilares cómo voy a hacer la reconstrucción del defecto, gracias o de acuerdo a lo que tengo. Entonces, analizo los remanentes óseos, los picos o las crestas óseas, y en virtud de ello empiezo a pensar y empiezo a discernir el tipo de membrana con el cual yo voy a trabajar. Ese tipo de membrana, una vez seleccionado en virtud no solo de las características del defecto, sino que también de las características del paciente, dónde vive, cómo vive, de qué se alimenta, cuáles son sus hábitos, cuál es su ecosistema, su ambiente como individuo, fuma o no, voy a seleccionar la membrana que voy a utilizar. Por ejemplo, cuando yo opero en Venezuela y tengo un paciente que probablemente va a tener una exposición, generalmente no selecciono membranas con refuerzos de titanio porque yo desafortunadamente no vivo en Venezuela y no estoy allá para atender la inmediatez de una exposición. Luego de seleccionar la membrana, selecciono cómo voy a fijar la misma y qué membrana voy a reforzar sobre la primera membrana que coloqué en virtud de las características de la distancia entre los dientes, el defecto y la cresta ósea. Luego, para corregir, por ejemplo, defectos postimplantares, hay que analizar las características tridimensionales de ese defecto y la relación diente-implante, características de la plataforma de los implantes y el distanciamiento entre ellos para saber qué tipo de tejido conectivo voy a colocar y en qué forma voy a colocar el tejido conectivo, horizontal, vertical o mixto, para definir cómo voy a obtener el resultado. Del mismo modo, en los defectos papilares, hoy por hoy estamos manejando mucho más que antes las reconstrucciones de papila. Estamos trabajando
junto con mi mentor, el doctor Iñaki, estamos trabajando en una clasificación para definir, de acuerdo a las características tridimensionales bioarquitectónicas del defecto papilar, la presencia de papila vestibular o lingual, defecto vertical u horizontal, cuál tipo de técnica, túnel o desplazados coronales y qué tipo de tejido conectivo es el más recomendable para hacer la reconstrucción de papila en virtud del tejido. En casos como el anterior, sobre implantes, o en casos como este, sobre dientes, donde tengo un defecto del tipo A de la papila, en el cual he perdido toda la papila vestibular, seleccionamos un injerto de tejido conectivo de la tuberosidad, hacemos una tunelización de la zona de la papila con un hemitúnel a los dientes vecinos, hacemos suturas microquirúrgicas, luego de la disección de los compartimientos utilizamos 6 o 7 ceros polipropileno y lo fijamos en la zona para garantizar una cicatrización por primera intención. Noten ustedes la evolución del caso, tomando en consideración las coordenadas del defecto. ¿Qué pilares reconstructivos tengo yo? ¿Qué pilares biológicos? ¿Quién me va a garantizar el riego sanguíneo de lo que yo quiero reparar? Y en virtud de ello, ¿qué técnica voy a utilizar? Esa es básicamente la ideología o la meta de esta pequeña conferencia que tengo a bien de darles a ustedes, y gracias por la oportunidad que me brindan de oírme, para obtener resultados predecibles en el tiempo. ¿Quién va a nutrirme biológicamente el defecto que yo quiero reconstruir o que yo quiero enmascarar? Es exactamente lo mismo que en arquitectura. Buenas bases con una estructura sólida van a producir una muy buena edificación que perdure en el tiempo. Exactamente lo mismo para las técnicas de desplazados coronales o para recubrimientos radiculares. Nosotros necesitamos determinar cuál es el eje quirúrgico, cuál es el eje de rotación, que no siempre son el mismo, del defecto, cuál es el eje central. En ocasiones son los incisivos, en ocasiones son los caninos, en otras tantas son los premolares. Y una vez que defino el centro de rotación quirúrgico, el centro de desplazamiento del colgajo, comienzo a pensar en la disección a espesor parcial de mis papilas para proyectar esas papilas hacia donde las quiero proyectar y producir el desplazamiento del colgajo. Ello me va a otorgar ciertas ventajas o ciertas virtudes, y una de ellas es que mis conectivos probablemente no tengan que ser tan, entre comillas, perfectos como lo vendemos en las redes sociales, porque yo estoy actuando desde un modo de vista más biológico y arquitectónico. Fíjense, el conectivo de la derecha es mucho más perfecto o mucho más lindo que el de la izquierda, ¿sí? En ocasiones yo ni siquiera elimino el tejido adiposo, lo limpio en algunas ocasiones, pero no lo elimino por completo porque para mí tiene un factor pluripotencial importante. Nótese otra cosa importante: suturamos con 7 ceros del lado izquierdo, polipropileno, y del lado derecho suturamos con nylon, y nótese que hay una diferencia desde el punto de vista de reacción inmunológica, mucho más inflamado el lado izquierdo que el lado derecho. Sin embargo, veamos cómo evolucionó en el tiempo. Aquí está incluso expuesta parte del injerto de tejido conectivo, y vamos a evolucionar la cicatrización lado derecho, lado izquierdo, con una muy buena tasa de cicatrización inmediata, pero con diferentes tasas de infiltrado inflamatorio o de respuesta inmunológica, lo cual son cosas diferentes, y es la forma en que reacciona o hiperreacciona el tejido a la sutura de acuerdo al defecto. Fíjense la cicatrización en el tiempo, una evolución muy, muy bonita, una evolución bastante estable, bastante estética, y aún con más tiempo, fíjense cómo van adaptándose y cicatrizando perfectamente bien las papilas. Desde este punto de vista, o en este momento, hay algo muy interesante. A mucha gente le preocupa, o que a mucha gente, a los detractores de los desplazados coronales, no les gusta, y es las supuestas cicatrices que quedan en las papilas. Las supuestas cicatrices es parte de la bioarquitectura de la zona, es porque hemos creado espesores divididos de la antigua papila o vieja papila o papila anatómica versus la nueva papila o papila quirúrgica.
nosotros diseccionamos las dos papilas a espesor parcial para permitir la adaptación entre una y otra. Y eso, a la postre, genera una pequeña cicatriz que termina de desaparecer alrededor de los 18 meses o el año y medio, cuando se establece el creeping attachment, que, de acuerdo a la literatura o dependiendo de algunos autores, tiene un incremento del 0.1 al 0.2, entre comillas, anual, con lo cual habría que esperar un poco. Finalmente, este último caso, que es uno de los casos más complejos que he hecho en mi vida y que voy a presentarles hoy, es un caso de regeneración vertical de un paciente al cual le hicieron varios procedimientos regenerativos previos sin éxito. Decidieron colocarle los dos implantes, como ustedes pueden ver, en las tres últimas roscas, lo cual generó periimplantitis por sobrecarga y contaminación bacteriana. Se produjo un defecto. Extrajimos los dos implantes, es decir, explantamos. Hicimos una primera terapia regenerativa en virtud de las características del mismo. Colocamos hueso 1 a 1, una membrana con refuerzo de titanio denso, politetrafluoroetileno expandido denso con refuerzo de titanio. Colocamos una mezcla de 1 a 1, hicimos una fijación interna, cerramos. Nótese el cierre y el desplazamiento del colgajo casi cubriendo a los dientes en su totalidad. Esto se hace por tres principios básicos de manejo de colgajo, que es safety flap, un colgajo de seguridad, es decir, un colgajo amplio. Preparación suborbicularis, una preparación en la cual se disecciona la cara interna del labio, protegiendo al músculo orbicular para no tocarlo, para no dañarlo, y parte del labio va a ser el vestíbulo que el paciente evidentemente había perdido. Y finalmente, un shift de papilas en el cual se rotan las papilas cuando el colgajo necesita avanzar más de 5 milímetros o algo así. El paciente hizo una exposición inicial, hizo una contaminación inicial, la presencia de pus obliga a que se retire la membrana, sin embargo quiero destacar acá la presencia del baby bone. El baby bone se establece luego de la sexta semana hasta el tercer mes. Hay un periodo de cicatrización inicial bastante estable, dejamos al paciente sanar, cicatrizar durante alrededor de 90 días más, 3 meses más, para hacer un segundo procedimiento regenerativo. La importancia de la bioarquitectura es esta es una de las cosas más importantes de mi conferencia de hoy o de mi pequeña plática de hoy para ustedes. Si nosotros hubiésemos renunciado a aquella primera exposición, es decir, si hubiésemos perdido este baby bone que me está ofreciendo una arquitectura diferente a la inicial, no habríamos obtenido este nuevo pico o esta nueva cresta que les presento a continuación, que es esta de acá, la cual tiene un extraordinario potencial regenerador para una futura regeneración. Fíjense, no la perdimos, establecimos, es decir, construimos ese primer pilar, ese primer bloque en la zona. Vamos a un segundo procedimiento regenerativo, tomamos tejido óseo, acá están las características del colgajo que les decía, un safety flap, una preparación suborbiculares, un avance de papilas, de nueva cuenta una membrana con refuerzo de titanio, mezcla de hueso autólogo y seno 1 a 1 con el seno expuesto o el seno en la parte más exterior y el 1 a 1 en la parte interna del defecto. Fijamos la membrana con master pins y posteriormente colocamos una doble capa de membranas. La doble capa de membranas también tiene una incidencia directa. La doble capa de membranas tiene una incidencia directa sobre la bioarquitectura del defecto en virtud de qué membrana debe separarse del diente y qué membrana debe estar en contacto con él. La doble capa de membranas no garantiza la formación ósea interna, pero garantiza una doble capa protectora o una primera línea de defensa ante la exposición, además de producir ciertas mejoras en el defecto mucogingival a futuro, lo cual es importantísimo a considerar el tipo de segunda capa de membrana que coloco sobre el defecto en virtud de la bioarquitectura del mismo. Cerramos, logramos desplazar el colgajo y fíjense ustedes la cicatrización, la proyección de una muy buena regeneración que estoy obteniendo antes y después. Vean cómo ya veo un volumen, un bloque óseo interno
sin exposiciones de membrana, hago la radiografía panorámica, vean ustedes las características internas del hueso nuevo que estoy obteniendo en un periodo de tiempo entre los 6 y los 8 meses. Decidimos retirar la membrana y nótese que toda la arquitectura, toda la bioarquitectura del defecto inicial ha cambiado respecto de este. He hecho una corrección horizontal del defecto, pero cuando lo veo desde el punto de vista vertical, noto que aún tengo un defecto de origen o de características verticales, pero con unos picos óseos o con unos generadores de riego sanguíneo y de estabilidad tridimensional del defecto mucho mejores y muy diferentes al inicio. Decidimos hacer una nueva etapa regenerativa utilizando unas membranas colágenas cross-link, utilizando una tecnología de azúcares para retardar la degradación de la membrana, con lo cual tengo un andamio de más larga data. Y eso es importante en términos también bioarquitectónicos. ¿Cuánto tiempo me va a tomar construir el edificio que quiero construir y qué materiales voy a utilizar para construir el edificio óseo que voy a construir? Lo dejamos cicatrizar 6 meses más y cuando decidimos abrir, noten ustedes la maravillosa y bonita vista, reconstrucción horizontal y más allá de la reconstrucción horizontal, una reconstrucción vertical de 1.5 centímetros, 15 milímetros del lado derecho y más de 10 milímetros, alrededor de 12 milímetros del lado izquierdo. Con lo cual ya yo tengo un extraordinario terreno, unas bases, unos cimientos sólidos para colocar 3 implantes como pilares a 35 newtons, lo que me sugiere un excelentísimo hueso maduro. Hacemos el tratamiento final de la superficie, colocamos una nueva capa, finalmente vamos luego de 90 días a cirugía mucogingival para reconstruir el defecto de tejido. Grandes reconstrucciones generan grandes defectos, es un axioma que hay que tener en consideración. Una strip technique, una técnica de injerto gingival libre muy delgadito para colocar en la zona, cicatrización inicial. Acá están los 3 implantes fijos a 35 newtons o más de torque y empezamos a hacer la reconstrucción, perdón, y finalizamos haciendo la reconstrucción hasta el momento parcial de la estructura. A este punto nosotros estamos trabajando en definitivos y hemos hecho la reconstrucción de un defecto vertical bastante importante, como ustedes vieron, luego de un accidente automovilístico y luego de una periimplantitis y de varias cirugías previas. La cirugía nos tomó alrededor de 2 años, es bastante tiempo, fueron, como ustedes pueden ver, alrededor de 3 cirugías importantes en el paciente, pero de eso se trata, reconstruir un gran defecto, construir un gran volumen de hueso, tomando en consideración la bioarquitectura, las coordenadas del defecto. Con esto me queda 1 minuto para despedirme. Gracias a todos por estar acá. Perdónenme la velocidad, perdónenme las veces que me enredé. Mi cerebro compitiendo con mi lengua para ver quién le gana y generalmente la lengua se subleva, es autónoma, es el músculo del cuerpo que más problemas nos mete y mantenerla atada, mantenerla controlada es bastante difícil. Fernando, gracias. Gracias al comité organizador por la invitación. Gracias a mi amada Universidad de los Andes por tanto y todo lo que me dio durante el tiempo que estuve allá. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por todo. Espero que nos veamos pronto. Estoy para servirle. Les dejo mis redes, les dejo mi correo. Pueden escribirme, por favor, quienes quieran, cuando quieran, por cualquier duda que tengan. Les suplico me perdonen por la velocidad y por el poco y corto tiempo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.